Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Pedraza, voy a ser su host por un ratito, por unas horas. Así que bueno, espero que la estén pasando bien, espero que estén cómodos. Estamos en como todos ya saben, la 9ª edición de Nerdearla, ¿sí? Y este es el último día. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahora se viene una charla muy interesante, muy interesante. Pero antes les voy a hacer algunos comentarios de algunos stands de los sponsors que están por acá afuera para a ver si están interesados en visitarlos. Por ejemplo, Randstand tiene un juego de preguntas y respuestas. Quienes jueguen participarán por un sorteo, por unos auriculares, JBL y un Echo Dot. Ya lo saben. BBVA va a sortear 3 accesorios gamers increíbles, 2 auriculares y un teclado. Para participar solo tienen que pasar por el stand y responder la trivia. Tenemos un workshop también que se llama Microservicios, Plataformas Híbridas, Modelo de Develop y Operación. Sebastián Horton y Guillermo Arlia le van a dar y va a comenzar a las 14:45 hora argentina, ¿sí? Pueden ver los requisitos en su AppCard, por cualquier cosa. Hoy, de 11 a 13, en la sala de columnas, habrá un taller de robótica y programación para chicos y chicas de entre 8 y 12 años. Así que si alguno tiene un sobrinito por ahí, quizás, que quiera venir, lo puede venir a disfrutar. Haremos juegos en equipo sobre plataformas y robots Lego. Bueno, interesante. Después seguimos con el tema de los sponsors. Y ahora les voy a presentar el siguiente, ¿sí? El primer orador del día de hoy. Se llama Hernán Wilkinson, es programador apasionado, licenciado en Ciencias de la Computación de la UBA, fundador de 10 Pines y de FAST, que se llama Fundación Argentina de Smalltalk. Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, enseña el paradigma de objetos y técnicas ágiles en la universidad y en la industria. Keynote speaker de congresos nacionales e internacionales, contribuye en proyectos open source de Smalltalk, promueve las organizaciones autoorganizadas y las metodologías ágiles. Les presento a Hernán Wilkinson. ¿Paso? Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos. Mi nombre es Hernán y voy a estar hablando sobre los errores históricos de los lenguajes de programación, ¿sí? Esa es una foto de hace como 10 años, por eso estoy tan flaquito. Bueno, sí, la verdad que a mí lo que me gusta es programar, me encanta, desde que tuve mi primera computadora, me la pasaba programando y mi primer novia venía y se copaba porque le ponía cositas como te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces, eso me incentivó más todavía a seguir, ¿no? Y también me gusta compartir lo que yo entiendo sobre qué es la programación, cómo hay que hacerlo, qué es lo que creo que está bien, qué es lo que creo que está mal, ¿sí? Hoy voy a estar hablando sobre algo que abordamos en un webinar que estuve haciendo con otras personas, que se llama Diseño a la Gorra, que está disponible online, si lo pueden ver, es gratis, en donde hicimos 2 temporadas, la temporada 1 de 17 episodios, es muy Netflix-oriented la cosa, y la temporada 2, donde en los 4 primeros episodios hablamos sobre errores de los lenguajes de programación, y esta charla es un resumen de eso, pueden ir a esa dirección y ahí la van a poder ver a los videos. Y el objetivo de la charla es tratar de entender que los lenguajes de programación son una herramienta más, son un sistema más que desarrollamos nosotros y que por lo tanto, como cualquier sistema, pueden tener errores o features, eso estará por definirse, ¿sí? Pero el objetivo de la charla no es rantear lenguaje de programación, por más de que voy a mostrar cosas que creo que son errores, ¿sí? De algunos lenguajes de programación. Entonces, la pregunta es, ¿son errores o features, ¿no? En la temporada 2, un amigo, Bauma, me tuiteó, che, Hernán, mira este ejemplo para tu charla de errores en lenguaje de programación. Está bueno esas cosas en Twitter cuando te mandan ideas. Y acá hay un pibe que tuiteó que descubrió que los parámetros defaults en Python no funcionan como cualquier parámetro. Si uno modifica un parámetro default, ¿sí? De alguna manera, esa modificación queda cada vez que se envía el mensaje que ejecuta ese método, ¿no? Entonces yo cuando vi esto dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser esto? No puede ser verdad. Entonces dije, hay que verificarlo, ¿no? Eso es lo que todos tenemos que hacer cuando leemos cosas, nos tenemos que asegurar que realmente sea verdad. Entonces fui a Python, escribí eso, ¿no? Vamos a variar un poco. Y acá tenemos esta función que tiene un parámetro default que se inicializa con un array vacío. Y que podemos ver está vacío. Y ahora, bueno, lo imprime, maravilloso. Y ahora le agrega el número 10, ¿no? Entonces uno dice, bueno, solo modifiqué
el resultado, ¿no?, de eso que es ese default parámetro. Ahora, cuando llamo de vuelta a la función, se debería inicializar de vuelta con un array vacío. Pero no. Acá podemos ver que ese array tiene ya 10, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se imprima, vamos a ver que se imprime con el número 10 incluido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad lo que decía este pibe, ¿no?, pero le respondieron, que eso también es lo que tiene bueno Twitter, ¿no? Dice, no es considerado un bug, es un feature. ¡Ah, la miércoles! Dije, qué bueno. Entonces, es un feature y está explícitamente documentado en la documentación de Python. Yo dije, nah. Bueno, fui a la documentación de Python y es verdad, está documentado, ¿sí? Por lo tanto, no es un error, ¿no? Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿puede ser realmente considerado un feature simplemente porque hace mucho que es así en Python, porque siempre fue así? Entonces dije, bueno, veamos qué pasa con otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces, veamos JavaScript. Bueno, JavaScript. A ver, mismo ejemplo, ¿no? Funciona bien JavaScript. JavaScript inicializa ese parámetro cada vez que se envía el mensaje correspondiente. Veamos Ruby. Ruby, a ver qué hace. Ruby hace exactamente lo mismo que JavaScript, que es lo contrario a lo que hace Python, etc. Entonces, uno podría decir, medio raro que sea considerado un feature, algo que en otros lenguajes funciona de manera distinta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, pero para mí no es un feature, para mí es un error que seguramente cometieron al momento de implementar lo que eran los default parameters y que quedó, ¿no? Quedó, y después modificar eso es muy complejo, ¿no? Una vez que un lenguaje de programación tiene cierta funcionalidad, cambiarla es muy complejo porque tiene mucha dependencia de los sistemas ya desarrollados teniendo en cuenta esa funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí no es un feature, es un error y de eso trata esto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a considerar errores en la charla? Errores lo voy a considerar todo aquello que viola el principio de least astonishment o el principio del menor asombro, ¿no? ¿Cuál es el principio del menor asombro? El principio del menor asombro dice el resultado de alguna operación debe ser obvia, consistente y predecible según el nombre de la operación y algunas cuestiones adicionales, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en parámetros, cada vez que se envía un mensaje, cada vez que se ejecuta un método, que se ejecuta una función, los parámetros se inicializan con lo que se está pasando como parámetro, ¿no? Uno no espera que el objeto al cual referencia un parámetro que se inicializa de manera default sea siempre el mismo, ¿no? Y eso es lo que asombra en Python. Y lo que sucede cuando se rompe este principio es que entonces el lenguaje de programación deja de enseñarnos, ¿no? Nos empieza a oscurecer cómo funciona, nos hace más difícil entender qué es lo que hace y por lo tanto lo que tenemos es complejidad accidental, confusión, errores que después son muy difíciles de encontrar, que perdemos mucho tiempo porque por ahí nadie se imagina que un parámetro default en Python se inicializa una sola vez, ¿no? Así que bueno, vamos a ver otro feature muy interesante que es la definición automática de variables, ¿sí? Para aclarar qué significa definición automática, recuerden que cuando ustedes utilizan una variable, hay lenguajes donde la tienen que definir, ¿sí?, explícitamente y después la pueden inicializar, ¿sí?, en otro lugar, no necesariamente en la definición. Hay lenguajes de programación que definen una variable al momento que se le inicializa, de manera automática, ¿sí? JavaScript, Python, Ruby, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo en JavaScript. Un ejemplo que consta de, acá tenemos una clase address, ¿sí?, que representan direcciones, una clase provider con nombre y sus direcciones, y los providers pueden tener dependientes, ¿sí? Los dependientes se inicializan de manera lazy, un conjunto de dependientes, y acá podemos ver cómo se agrega un dependiente, cómo se remueve un dependiente, podemos ver si incluye un dependiente, ¿sí? O podemos también agregar varios dependientes juntos. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bien, acá creamos Juan, ¿sí?, el famoso Juan. Le agregamos un dependiente y fíjense, ¿no? Si vengo, acá vemos que Associated Dependence es un array vacío porque lo inicialicé de manera lazy y ahora le agrego el dependiente, por lo tanto pasa a tener dep1, ¿sí? No sé si se ve bien ahí, pero bueno. Bien, entonces, ahora le agregamos dependiente 2 y acá podemos ver que como ya estaba inicializado, mantiene dep1, ¿sí?, le agrega dependiente 2, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle dependiente 2 y dependiente 3, ¿sí? Entonces me meto y vemos que... ¿Qué hice? Acá. Y ahora vemos que... ¿qué pasó? ¿Por qué dependientes es un array vacío? Uy. Juro que
Juro que probé este ejemplo antes de venir, ¿eh? Creo que JavaScript no se updateó desde que vine. Che, qué cagada, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me está...? Pará, no puede ser esto. A ver, voy a correrlo porque esto me debería devolver true, 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 ¿no? O sea, en todos los casos... Y no, che, ¿qué pasa? ¿Por qué me está diciendo false? A ver, ¿alguien me puede ayudar con esto? ¿Dónde hay un typo? Muchas gracias. Ahí está. ¿Sí? Associated. Así debería ser. Esto es el problema de los copy-paste, ¿no? A ver, ahora... No, che, sigue el mismo problema. Bueno, perdón, ¿puedo cortar acá? Bueno, en realidad todo esto es mentira, ¿sí? Yo sé cuál es el problema, y es que hay otro typo, ¿sí? Que es Associated Dependents, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahí está, ahí funciona. Sí, fue toda una actuación, vieron que no soy muy buen actor, pero espero que se hayan puesto un poco nerviosos por mí. Yo no estaba nervioso. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa esto justamente porque las variables en JavaScript se pueden definir, cuando se inicializan, ¿no? Y acá cometí un typo y no, el compilador dice, bueno, no sé si es la misma variable o no. Entonces, como es parecida, pero no es exactamente lo mismo como está escrito antes, inicializa otra variable, ¿sí? Entonces ese es el problema. Y bueno, no sé si alguna vez les pasó esto a ustedes en algún lenguaje de programación, no me digan que no, seguramente sí, seguramente han perdido muchísimo tiempo tratando de buscar estos errores, y más aún cuando trabajan con editores de texto y no con IDE, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si a esto de definir las variables cuando se inicializan le agregamos closures? ¿Cómo impacta el hecho de tener closures en este tipo de funcionalidad? Vamos a JavaScript. Tenemos acá un caso donde tengo el closure, ¿sí? Que referencia una variable temp1 que está definida en el contexto, en este caso a propósito definida, en el contexto del método, ¿sí? Por lo tanto, como todo closure que bindea el contexto en donde es inicializado, debería bindear temp1 con esta temp1 de acá. Entonces, si temp1 vale 1 y le sumo 2, me debería devolver 3. Vamos a ver si funciona, y sí, funciona. Bien. ¿Cómo es en Ruby? Vamos a Ruby. Misma idea, ¿sí? Temp1, temp1. Si ejecuto el closure, me debería devolver 3. Y ahí está, me devuelve 3. Buenísimo. Vamos a Python. Temp1, accedo a temp1 desde acá, debería devolverme 3 si lo sumo, y me devuelve 3. Buenísimo. Por ahora vemos que los tres lenguajes son consistentes respecto de cómo se lee una variable dentro de un closure definida en el contexto. Ahora, ¿qué pasa si la variable la defino después del closure? ¿No? JavaScript. JavaScript funciona como uno esperaría, sigue siendo la misma variable, por lo tanto me devuelve 3. Veamos Ruby. ¿Sí? Defino la variable acá, pero la accedo desde acá, ¿no? La referencio de acá. Recuerden que acá no se está ejecutando el closure, no es simplemente la definición del closure, el closure se ejecuta acá, ¿no? Entonces, si corro esto, bueno, en Ruby actúa distinto a JavaScript. Me dice error, temp1 no está definido. Upa, ya empiezan la diferencia. Veamos Python. Python lo que hace es lo mismo que JavaScript, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si no solo accedemos a la variable, sino que la modificamos? Cuando modifico la variable temp1, ¿qué variable estoy referenciando? ¿Esta de acá o está creando una nueva para el nuevo contexto del closure? Bueno, en el caso de JavaScript, va a utilizar la temp1 definida en el contexto del método, ¿sí? Como podemos ver, devuelve 12, que es la suma de 10 más 2, y este temp1 fue modificado acá por el número 10, por lo tanto me devuelve 10, ¿sí? Si yo quiero que temp1 sea una variable local al closure, tengo que indicárselo explícitamente, y ahí tengo dos variables temp1, pero la última definida en el contexto es la que se utiliza, ¿no? Entonces, en este caso me va a devolver 12.1, ¿sí? Porque esta nunca fue modificada, dado que esta es otra temp1. Bueno, lo mismo sucede en Ruby, ¿sí? En Ruby tenemos el mismo comportamiento, ¿sí? Y si quiero que la variable sea local al closure, tengo que hacer cosas como esta, ¿no? Definir la variable temp1. Entonces ahí ya empieza a haber contradicciones, ¿no? Porque Ruby no solo define variables cuando se inicializan, sino que también uno puede definirlas explícitamente, ¿no? Y cuando ya empiezan a aparecer esas cosas, empezamos a sufrir los programadores. ¿Y qué pasa con Python? Con Python, esto es muy raro, pero cuando modificamos una variable dentro de un closure, podríamos decir en Python, lo que hace es overridear la variable anterior. O sea, el comportamiento distinto al que tiene Ruby y al que tiene JavaScript, ¿sí? Por eso, en este caso, cuando ejecutemos esto, me va a devolver 10.1.
¿Cómo hago para decirle a Python que no, que este temp1 es de este contexto? Tengo que indicarle explícitamente que es non-local, temp1, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, la toma como variable de no local, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿no?, las diferencias de cada lenguaje sobre cómo tratar este tema, y les voy a dejar uno para que ustedes investiguen, o sea, no tiene sentido que yo les resuelva todos los problemas, y es, ¿qué pasa si la variable se define dentro de un if? ¿No? ¿Qué pasa si esto es true? Se define la variable, buenísimo. ¿Qué pasa si es false? ¿Sí? Bueno, cada lenguaje hace lo suyo, ¿sí? Hace su magia. Así que bueno, upa. ¿Qué pasó? Bueno, si se sienten así, está bien, ¿sí? Era el objetivo, que se sientan un poco confundidos sobre qué sucede con este tipo de features, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es algo que se sabe de la década del 70, que Alan Kay, cuando desarrolló Smalltalk, dijo, cuando tenemos closures, las variables hay que definirlas explícitamente para evitar bla, 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 ¿sí? Lamentablemente, en algunos lenguajes eso no es así. ¿Por qué? Porque tratan de, generalmente esos lenguajes donde no hay que definir la variable explícitamente, lo que favorecen es el scripting sobre el desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, favorecen el escribir menos. Lo que pasa es que si uno está desarrollando un sistema, ya deja de hacer scripting y tiene que empezar a tener un buen soporte del lenguaje de lo que uno hace, ¿no? Entonces, la definición automática de variables favorece el escribir menos, pero tiene todos estos otros problemas que vimos. Mientras que la definición explícita de variables lo que hace es minimizar, o sea, desaparecen todos estos errores. El problema que trae es que, bueno, hay que acordarse de borrar la definición cuando ya no utilizo más la variable. Pero bueno, para eso tenemos los IDEs y los refactorings que nos ayudan en todo eso. Bien, error número 3, ¿cómo voy de tiempo? Weak typing, ¿sí? ¿Qué es el weak typing? Recuerden que cuando hablamos del sistema de tipos, tenemos tipos, la variación de tipos puede hacerse estáticamente o dinámicamente, y otra manera también de clasificar los sistemas de tipos es si son strong o weak, ¿sí? Estáticamente se hace el chequeo de tipos cuando se compila, dinámicamente se hace el chequeo de tipos cuando se ejecuta el sistema, ¿sí? Es por eso que decir que, por ejemplo, Python no tiene sistema de tipos está mal, porque sí tiene un sistema de tipos, lo que pasa es que ese sistema de tipos funciona en tiempo de ejecución, lo mismo que en Smalltalk, que en JavaScript, que en Ruby, etc. Pero cuando se rompe el sistema de tipos, ahí lo que puede suceder son dos cosas, que sea algo strong, o sea, se rompe el sistema de tipos, no se puede compilar o no se puede seguir ejecutando, o que sea weak. ¿Qué significa eso? Que, bueno, el compilador te avisa, che, me parece que acá te estás equivocando, pero haz lo que vos quieras. Ejemplo, C y C++, ¿no? Ahora, un lenguaje weak, dinámicamente tipado, es la peor combinación que puede existir, ¿sí? Por ejemplo, Visual Basic 6 era un ejemplo de eso, ¿sí? Por suerte ya no se usa tanto. Pero vamos a ver qué significa eso de weak typing en C++, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. C++, me imagino que todos ustedes saben cómo funciona, ¿sí? Y acá estoy definiendo una clase mansión, ¿sí?, que representa mi casa, porque yo vivo en una mansión, que tiene 10 habitaciones, y una clase Sport Card que cuando le pregunto la cantidad de puertas me dice 2, porque es un Sport Card, ¿no? Entonces vamos acá lo que hago es definir la mansión, que es mi casa, definir Sport Car, que es mi Ferrari, ¿sí?, que está guardada ahí en el garage. Y acá lo que hacemos es imprimir. Bueno, si a mi casa le envío el mensaje number of room, me debería devolver 10. Si a mi Ferrari le envío el mensaje number of doors, me debería devolver 2. ¿Sí? Veamos si esto es así. Vamos a debayarlo. Vamos a debayarlo. Bien. Entonces, bueno, me tendría que haber metido. Vamos a meternos acá. Vemos que cuando a mi Ferrari le pido number of doors, se ejecuta el método number of doors. ¿Sí? Pero ¿dónde está el chiste? El chiste está acá, en esta línea. No sé si se llega a ver bien. Voy a agrandarlo un poco. ¿Sí? Donde defino un puntero a una mansión pobre, ¿sí?, que se inicializa con la dirección de memoria de mi Ferrari. Y eso lo casteo a un puntero de mansión. ¿Sí? Bueno, esto es un lenguaje un lenguaje strong. Esto daría un error en tiempo de ejecución, como por ejemplo en Java. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un cast que no es válido. En C++, debido a que es weak type, C++ te dice, bueno, ok, si vos haces eso, problema tuyo, ¿sí?, arreglátela. Entonces, el tipo no protesta, y cuando a la mansión le envío el mensaje number of rooms, que yo debería esperar que me devuelva 10, lo que va a suceder es que se va a terminar ejecutando el mensaje number of doors y me va a devolver 2. ¿Y eso por qué? Porque en realidad Purmanson está apuntando a mi Ferrari. ¿Sí?
Esos son el tipo de cosas que se pueden hacer en un lenguaje weak type, como por ejemplo es C++ y Java. Conclusiones, bueno, traten de evitar ese tipo de problemas. Por suerte, los lenguajes estáticamente tipados como Java, C#, etc., son strong type. Sin embargo, ese tipo de chequeos en tiempo de ejecución siempre son necesarios porque no se puede estáticamente hacer todos los chequeos, ¿no? Dependiendo de cómo se define el lenguaje. Bien, ahora, ¿qué pasa con la conversión automática de tipos? ¿Sí? ¿Cómo impacta eso un lenguaje weak? Que podríamos decir, por ejemplo, JavaScript. ¿Sí? Veamos el ejemplo en JavaScript. Bien. JavaScript. Hace poco salió también en Twitter algo que decía, bueno, la función parseInt lo que hace es esperar un string, ¿sí? Para parsear, por ejemplo, un string con el 1, y te devuelve el valor relacionado a ese string. ¿Sí? Ahora, sin embargo, también a parseInt se le puede pasar un número. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ser eso? No, porque un número no es un string. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Dice, no, tendría que ser un string, te equivocaste, te voy a ayudar. Voy a convertir ese número a string, ¿no? Y entonces por eso te devuelve 0, ¿no? Lo mismo si digo, bueno, 0.8, me sigue devolviendo 0 porque es un entero. Entonces, yo digo, bueno, ok, lo mismo debería pasar si le digo 0,0000008. Opa, o sea, no, me devolvió 8. ¿Cómo puede ser? Se volvió loco, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está convirtiendo ese número punto flotante, en este caso, a su representación string, que, como podemos ver, es en notación científica 8e menos. Entonces, cuando agarra este parseInt con 0,008, en realidad lo que está parseando es este string. Y es por eso que me devuelve 8. Está buenísimo. ¿Sí? Está muy bueno. ¿Cuánto es 4 más 1? 4 más 1, 5, ¿no? 4 más true. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Bull dijo eso? Hay que leer la documentación, claro, fundamental. Lo hacemos todos leemos la documentación, es verdad. 4 más true es 5, el tipo sabe JavaScript, por lo tanto significa que 1 es igual a true, ¿no? Claro, tal cual. Veamos qué pasa en un lenguaje donde esas cosas se manejan un poco distintas, ¿no? A ver qué pasa si en Smalltalk sumo 4 más true. No, bueno, error. Está bien, ¿no? Porque que true sea 1 es una cuestión de implementación, pero a nivel modelo matemático no tiene nada que ver. Creo que Bull se estaría haciendo el harakiri si ve esto que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hago 4 más 0? 4 más 0, 4. 4 más false, 4, porque false es 0, ¿no? 0 es igual a false. Buenísimo. ¿Y cuánto es 4 más null? 4 más null es 4. ¿Por qué? Porque 0 es igual a null. ¿No? Está buenísimo eso, ¿no? Ahí ya empiezan las cosas. Ahora, ¿qué pasa si 4 más 0 es null, 4 más false es 0 y 4 más null es 0? ¿Eso qué significa? ¿Cómo deberían ser null y false? Deberían ser iguales por la transitividad, ¿no? Propiedad fundamental de los números, la matemática y no sé qué eso. Bueno, 0, vamos a ver si es igual a null. No. Acá tenemos una nueva matemática, ¿sí? Una nueva manera de entender la matemática, gracias a JavaScript por darnos trabajo. ¿Y qué pasa con undefined? Undefined, not a number. Eso significa que null debe ser distinto a undefined, ¿no? ¡No! Bien, eso pasa por hacer estas conversiones automáticas de tipos, ¿sí? Que generan todo este tipo de comportamiento completamente inesperado y cero consistencia, ¿no? Que no cumple con lo que uno espera de lo que es la suma, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si a hola le sumamos 1? Bueno, me concatena el 1 al string, porque se da cuenta, dice, vos querías concatenar, ahí te lo concateno. Entonces, ahora que a hola le resto 1, ¿qué es lo que debería suceder? Y me debería sacar la A, ¿no? Porque eso es lo que yo supongo. No, es not a number. Y ahora, no sé si alguna vez vieron el famoso videito de ese what, ¿no? ¿Cómo era esto? Esa ni me acuerdo. Así, ¿no? Join, ahí está. Join, hola, menos 1. ¿Sí? Y a esto le vamos a concatenar Batman, ¿no? Te estoy robando la idea. Batman. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué lenguaje podemos agarrar? A ver, agarremos JavaScript.
Bueno, hola no es igual a false, ¿no? Eso lo sabemos todos. Hola no es false, por suerte. Pero si obtengo el valor booleano de hola, y a eso lo comparo con false, boolean, gracias, ya me parecía, me dice que no es lo mismo. ¿Sí? Y eso está bien, ¿no? Esperen, ¿cómo era el ejemplo? Ahí está. Hola igual a true, son distintos. Bueno, nada, lo mismo falta con null, ¿no? O sea, si null sabemos que es igual a false, ¿sí? Pero boolean de null me da que es igual a false. Otra vez una contradicción, ¿no? Bueno, ¿esto por qué sucede? Sucede porque tenemos esa conversión automática de tipos que además en un lenguaje with type te genera todo este tipo de errores e inconsistencias, ¿no? Entonces, recordar la conversión explícita, la conversión implícita, no explícita, implícita de tipos es peligrosa, genera pérdida de información, suele ser inconsistente y suele generar resultados inesperados, como esto que veíamos recién respecto de la suma y en JavaScript, ¿sí? Por último, y para ir cerrando, algo que a mí me interesa es que esto ya es un error más de tipo diseño, ¿sí? Es tener sintaxis distintas para closures que para bloques de código. ¿Y por qué me interesa mostrar esto? Porque lamentablemente esa diferenciar bloques de código de closure a nivel sintáctico, no me dejan ver de que son exactamente lo mismo. Y como no me dejan ver que son exactamente lo mismo, me corta una posibilidad de pensamiento respecto de cómo utilizarlos, ¿sí? Me corta la posibilidad de entender que son la misma cosa. Acá tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, dice, bueno, si los argumentos son null, entonces ejecuta esto, y esto es un bloque de código. ¿Sí? Fíjense que está entre corchetes, etc. Y si no, ejecuta esto, que es otro bloque de código. Ahora, este bloque de código es algo distinto a si, por ejemplo, utilizo un optional, en el caso de Java, donde le puedo preguntar si es true o es false, ¿sí? Pero fíjense que la sintaxis ya es completamente distinta. Tengo que ponerle provided args, flechita, y después el bloque de código. A mí lo que me gustaría es hacer algo de este estilo, ¿sí? Pero no puedo. Esto no compila, ¿sí? ¿Por qué no compila? Porque cómo defino un closure y cómo defino un bloque de código son distintos. ¿Por qué pasa esto? Porque Java cuando aparece no tenía closures, de hecho recién apareció en la versión 1.8, las llaman funciones lambda, no importa cómo las llamemos, y debido a eso es que sintácticamente son distintos. Ahora, lo bueno es que en lenguajes que tienen closures desde el principio, eso es igual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Smalltalk, el mismo ejemplo, y acá podemos ver que la manera en que escribo el código cuando algo es falso, ¿sí? Dentro de un if, es la misma manera que se utiliza un optional. ¿Sí? Es el mismo código. Sintácticamente es lo mismo. Entonces, lo que tiene interesante esto, además, es que lo puedo meter en una variable. ¿Sí? Y al meterlo en una variable, esto ya significa que es un objeto y que por lo tanto lo puedo pasar como parámetro, lo puedo modificar, lo puedo ejecutar cuando quiero, etc. ¿Sí? Veamos cómo funciona. Van a ver que si lo ejecuto con nil, me va a decir sin argumentos, ¿sí? Que es esta parte de acá abajo, y si lo ejecuto con algo, me va a decir la cantidad de elementos del array. ¿Sí? También esto, de la misma manera, ¿no? Lo puedo sacar en un método, lo vamos a extraer. Ah, no, lo tengo que hacer a mano. Bueno, no importa. Lo podría extraer a un método, ¿sí? A ver, voy a intentar de vuelta. Sí, no. Claro, tengo que grabar los cambios. Ahí está. Vamos a meterlo en el método M1, ¿sí? Y... vamos a vuelta. Es difícil desde acá arriba, ¿eh? M1, ahí está, el factor, ¿sí? Entonces, fíjense que no necesariamente lo que tengo como parámetro de un if, ¿sí? Tiene que estar entre corchetes. ¿Por qué? Porque eso es un closure, es un objeto y sintácticamente lo defino igual cuando lo utilizo en un if que cuando lo utilizo como resultado de la evaluación de un método, ¿sí? Entonces, esa consistencia lo que nos permite es trabajar de la misma manera con bloques de código que con closures y eso nos simplifica la cabeza, ¿sí? Nos simplifica cómo tenemos que pensar respecto de los lenguajes de programación. Bueno, hay otros features muy interesantes que generan errores de programación. Ya me habrán escuchado mucho hablar de null, ¿sí? Generic nil, el binding de this en JavaScript, etc. Hay problemas que generan errores de diseño, como el abuso de diccionarios, falta de closures, clases que no son objetos, etc. Y de todo eso hablamos en el curso de diseño de la gorra. Conclusiones,
¿sí? Hay que ser críticos con los features que aparecen constantemente en los lenguajes de programación, pero lamentablemente en nuestra profesión, que es todavía una profesión muy pop, si algo es viejo, deja de tener valor. Entonces es por eso que los lenguajes de programación necesitan constantemente estar sacando nuevas versiones con nuevos features para que nosotros creamos que están mejorando y entonces ahí vayamos y los compremos, ¿no? Porque es un lenguaje que está quieto hace 10 años, uno dice, no, si hace 10 años no pasa nada, quiere decir que nadie lo usa. Y creemos que por eso es malo. Así que tengamos mucho cuidado cuando aparecen nuevos features en los lenguajes de programación, porque a veces esos features no son porque realmente se necesitan, sino porque lo quieren vender. Entonces, seamos críticos, analicemos bien cuando aparecen nuevos features en los lenguajes de programación. Así que gracias, Leo. Hasta ahí llegué. Les vamos a pedir, por favor, que levanten las manos si quieren hacer preguntas. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, yo hacía rato no veía gente programando en Smalltalk y lo vi en la universidad. Me enseñó mucho, pero hoy en día, ¿qué potencialidad tiene El lenguaje Smalltalk puedes hacer lo mismo que puedes hacer en JavaScript, lo mismo que puedes hacer en Python, lo mismo que puedes hacer en Ruby. Lo único que tiene es una comunidad mucho más chica y un alcance mucho menor, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Y de hecho, yo creo que es uno de los 5 lenguajes que hay que aprender, ¿no? Yo siempre digo que hay que aprender 4 o 5 lenguajes, por más de que no los vayas a usar. Uno de ellos es Smalltalk, otro es Lisp, otro es Algol 60, ML y Forth. ¿Sí? ¿Por qué hay que aprender esos lenguajes? Porque son lenguajes que te van a romper la cabeza, que te van a enseñar cosas que no ves en la mayoría de los lenguajes mainstream y que eso te va a hacer mejor programador. ¿Sí? Nadie se va a llenar de guita con Smalltalk, ¿sí? Pero hay que aprenderlo igual, para entender cómo funciona y para ver. Yo cuando aprendí Smalltalk me di cuenta de la complejidad accidental que tienen la mayoría de los otros lenguajes de programación. A mí me ayudó muchísimo a entender eso. Si no hubiese aprendido Smalltalk, por ahí no lo hubiese entendido. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Una consulta más general sería, y por ahí no estás de acuerdo con la perspectiva, pero viendo más o menos los lenguajes que se usan ahora, los que están de moda, muy a grandes rasgos y obviando un montón de cosas, como que pareciera haber como 2 tendencias generales, donde vos tenés en un extremo, por ejemplo, C# o Kotlin, que cada vez están agregando más syntax sugar, como le dicen, más métodos de extensión y más lambdas y más switch expression y toda la bola, que son muy populares, hay mucha gente que les encanta. Yo soy desarrollador.net, por ejemplo. Perfecto. Y en otro extremo tenés cosas como Go, que te hablan una y otra vez de son sencillos, no tienen todas estas características, tienen estos otros lenguajes, y la comunidad está como muy orgullosa, no de las cosas que tiene, sino de las cosas que no tiene. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esos lenguajes o esa diferencia, o si estás de acuerdo? Sí, a ver, la primera opinión es que esas son todas cuestiones culturales, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Y lo que termina pasando es que se termina generando esas guerras entre las comunidades de Go, la comunidad de Kotlin. ¿Qué importa? Es como el Boca River. Lo importante es jugar al fútbol, ¿sí? Sí, qué sé yo, no sé, a mí me gusta jugar al fútbol. Por supuesto, después me gustará Boca, qué sé yo, ¿sí? Pero lo mismo tiene que pasar con los lenguajes de programación, ¿sí? Tener discusiones así acérrimas sobre que Go es mejor que Kotlin o Kotlin. Pará, estamos programando, ¿sí? En definitiva, eso es lo importante. Ahora, respecto de agregar sintaxis sugar constantemente, es lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? El problema de que puede llegar a ser tanto la complejidad de lo que vas agregando que hace que sea inmanejable después el lenguaje, que por ejemplo lo que pasa con C++. No sé si saben, C++, en los 3 últimos congresos de History of Programming Languages, Benjamin Stroustrup mostró, ¿sí?, la evolución de C++, el único lenguaje que aparece en 3 congresos de History of Programming Languages, le gana hasta Lisp, ¿sí? Y lo interesante es ver que el primer paper tenía 80 páginas, el segundo paper tiene 120 páginas, el tercer paper, publicado el año pasado, que está online, son 240 páginas, ¿sí? 240 páginas para explicar la evolución de los últimos 10 años de C++, donde les puedo asegurar que hay features que hasta uno no entiende qué miércoles son, ¿sí? Entonces, ahí me parece que hay un problema, ¿sí? Eso ya es un lenguaje muy complejo, muy difícil de entender, porque se le agregan features para cualquier cosa. Si te vas al otro extremo, la simplicidad, a mí la simplicidad me gusta. Por ejemplo, Smalltalk me encanta porque es simple.
pero también hay que tener cuidado de que no pierdas ciertos features que son importantes. Por ejemplo, para mí, uno de los problemas de Go es el que no tiene excepciones. El que no tiene excepciones hace que tengas que trabajar con código de retorno. Al tener que trabajar con código de retorno, lo que vas a tener todo el tiempo es código repetido, porque tenés que andar todo el tiempo poniendo if, hubo error, if, bla, bla, bla. Eso es código repetido. Y todos sabemos que cuando tenemos código repetido, eso significa que nos falta una abstracción. Hay algo que me tiene que permitir sacar ese código repetido. Eso son las excepciones. Entonces, en el caso de Go, el no tener excepciones, para mí, es un error. ¿Sí? Entiendo que desde el punto de vista de implementación del lenguaje es mucho más simple no tener excepciones que tenerlas. Pero eso es desde el punto de vista de implementación del lenguaje, no desde el punto de vista del uso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que empezar a sopesar esas cosas, ¿no? Así que bueno, no sé si te respondí. No, por nada. Bueno. Sí, maravilloso. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna red social que quieras mencionar para que te sigan? No, pero no, gracias a ustedes de vuelta por aceptar la charla. Red social, me pueden seguir en Twitter, @HernanWilkinson, y si no, me escriben por mail, ahí estaban los datos, ¿sí? Siempre que puedo respondo y ayudo en lo que puedo. Dale, perfecto. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. A Un vos. aplauso para él. Y esto continúa, ¿sí? Continuamos, quédense porque tenemos más charlas en un ratito, ¿sí? Nos vemos en un rato, gente.